Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Ninartre. Hoy resumiré y analizaré el libro El patrón Bitcoin, la alternativa descentralizada a los bancos centrales. Es una obra reveladora escrita por Saifedean Ammous que profundiza en el impacto transformador de Bitcoin en el sistema financiero global. A lo largo de este libro, Ammous argumenta de manera convincente cómo esta criptomoneda, sin la regulación de un banco central, no solo desafía los paradigmas económicos tradicionales, sino que también ofrece una nueva forma de pensar sobre el dinero y la acumulación de valor. Con un enfoque riguroso y detallado, el autor examina las bases teóricas y prácticas detrás de Bitcoin y su ascenso como una posible alternativa a las monedas fiduciarias controladas por gobiernos. Le daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, historia y evolución de Bitcoin. En este capítulo del libro, Ammous detalla la fascinante historia de Bitcoin desde su creación por Satoshi Nakamoto en 2009 hasta su crecimiento como un fenómeno global. El autor analiza cómo Bitcoin surgió como respuesta a la crisis financiera de 2008, ofreciendo un sistema monetario donde la transparencia y la descentralización son claves. A través de un análisis detallado, Ammous explora cómo la tecnología de blockchain y el concepto de minado no solo aseguran la viabilidad del sistema, sino que también incentivan a sus participantes. El aumento del valor de Bitcoin a lo largo del tiempo y su aceptación como método de pago en diversas industrias se discuten como indicadores de su éxito y adaptabilidad. En segundo lugar, crítica a los sistemas monetarios tradicionales. Ammous realiza en este libro una profunda crítica a los sistemas monetarios centralizados controlados por los bancos centrales. Explora cómo la manipulación de las tasas de interés y la inflación son utilizadas como herramientas económicas que pueden llevar a crisis económicas cuando son mal gestionadas. El autor argumenta que la dependencia de monedas fiduciarias controlables políticamente puede debilitar las economías y erosionar la riqueza individual. Este panorama sirve como telón de fondo para introducir a Bitcoin como un contrapeso estable, carente de estas intervenciones arbitrarias, ofreciendo una alternativa más transparente y basada en principios matemáticos y criptográficos. En tercer lugar, Bitcoin como reserva de valor. Uno de los argumentos centrales de Saifedean Ammous es que Bitcoin no solo funciona como una moneda, sino también como una sólida reserva de valor. Similar al oro, este capítulo examina las características de Bitcoin que facilitan esta función, como su oferta limitada y la predictibilidad de su emisión debido al halving. Ammous compara Bitcoin con el oro y otros activos financieros, destacando su superioridad en términos de portabilidad, divisibilidad y resistencia a la censura. También se analiza cómo estas propiedades pueden proteger a los inversores contra la inflación y la devaluación monetaria, haciendo de Bitcoin una opción atractiva para la preservación de capital a largo plazo. En cuarto lugar, impacto social y político de Bitcoin. Ammous no solo se enfoca en los aspectos económicos y financieros de Bitcoin, sino que también considera su impacto social y político. El autor sugiere que Bitcoin tiene el potencial de empoderar a los individuos a reducir el poder de los estados para llevar a cabo políticas monetarias inflacionarias. Además, discute cómo la adopción de Bitcoin puede ofrecer mayor privacidad financiera y seguridad contra expropiaciones y controles de capital arbitrarios. Según Ammous, esta criptomoneda puede ser una herramienta para la promoción de la libertad y la justicia económica, especialmente en países con instituciones débiles y mucha inestabilidad económica. Por último, desafíos y el futuro de Bitcoin. A pesar de las numerosas ventajas que ofrece Bitcoin, Ammous no ignora los desafíos que enfrenta. Este capítulo aborda temas como la volatilidad del precio de Bitcoin, las preocupaciones regulatorias y las limitaciones técnicas como la escalabilidad. El autor discute cómo estos aspectos han sido y continuarán siendo obstáculos significativos para su adopción generalizada. No obstante, Ammous también es optimista respecto al futuro de Bitcoin, diciendo que la innovación continua y la maduración del mercado pueden potencialmente mitigar muchos de estos desafíos, llevando a una mayor estabilidad y aceptación de Bitcoin como una moneda mundial. En conclusión, el patrón Bitcoin es una lectura esencial para aquellos interesados en entender cómo Bitcoin y la tecnología blockchain están desafiando las estructuras financieras tradicionales y ofreciendo nuevas formas de pensar sobre el dinero. Saifedean Ammous ofrece una perspectiva educativa y provocativa que es relevante no solo para los inversores,
y entusiastas de las criptomonedas, sino también para cualquier persona preocupada por la estabilidad y la eficacia de los sistemas monetarios actuales. Este libro demuestra cómo Bitcoin puede ofrecer un refugio seguro y una herramienta de empoderamiento económico, haciendo de él una lectura valiosa para navegar y entender mejor las finanzas del futuro. Si deseas apoyar a Saifedean Ammous, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.